esperanza, Señor. Eres nuestra luz y nuestra salvación. Bueno, qué alegría poderlos saludar en este día aquí desde mi canal de YouTube. Un abrazo muy grande en el amor del Señor. Y hoy queremos comentar algo acerca hermoso de lo que va a empezar aquí en nuestro canal. Es nuevos comienzos. Nuevos comienzos con mi amado esposo, con el pastor Diego. Vamos a estar compartiendo contigo principios de la palabra de Dios. Vamos a tener un servicio en casa cada domingo y esperamos que sea de gran bendición para tu vida. Voy a llamar a mi esposo, pastor Diego. Buenos días, mi amor. Buenos días a todos ustedes, hermosa audiencia de Nuevos Comienzos. Bienvenidos una vez más a un día más de poder nosotros agradecer al Señor por su inmensa misericordia, su favor, su bondad, sabiendo que Él siempre nos extiende su bondad desde los cielos. Bienvenidos a todos ustedes. Hoy estamos iniciando un hermoso tema. Es acerca de lo que es el pastor y las ovejas, el pastor. La Biblia matiza mucho o nos deja ver cómo Dios en el Antiguo Testamento, el Señor, veía al pueblo de Israel como un rebaño, como su pueblo, pero Él los llamaba como sus ovejas. Eso está, David es uno de ellos, expresa el corazón del Señor hacia las ovejas, el buen pastor. La Biblia también nos dice que José era un pastor de ovejas, también el hijo de Jacob. Igualmente en el comienzo de la creación de la humanidad se inició también con un pastor. Abel fue pastor de ovejas y Dios ve y veía a su pueblo y aún lo ve de esa manera como un rebaño. Pero también ahora en el Nuevo Testamento, cuando Cristo viene, nos habla también de la iglesia, pero Cristo también se dirigió a su iglesia como un rebaño. Él dijo: yo soy el buen pastor que da su vida por las ovejas. De hecho, es algo fabuloso entender que está la figura del pastor que Jesucristo es en el Nuevo Testamento, pero también Él dejó una labor bien importante y marcada para aquellos a los cuales Él ha escogido para su obra, para el ministerio, para liderar un rebaño y de esa manera poder continuar en la iglesia. Hoy estaremos trabajando un tema bien importante. Está en el libro de Primera de Samuel, en el capítulo 3, 4, 5, 6. Es hermoso toda esa porción y estaremos tratando partes de lo que está allí. Se inicia allí todo. Allí está finalizando un ciclo y es donde se va a abrir prácticamente lo que Dios había profetizado años atrás, de que cuando ellos pusieran rey, Dios lo iba a hacer. Pero vamos a hacer los paralelos entre Elí y Samuel, dos jueces del pueblo de Israel que transicionaron la etapa para el reinado o de la teocracia a la monarquía. Sí, precisamente estamos compartiendo contigo sobre este tema en honor y celebrando a todos los pastores. Este mes de octubre en muchas iglesias celebran a su pastor, lo saludan, le dan gracias por todo el esfuerzo, las oraciones, y queremos todo este mes de octubre hablar y compartir contigo esta enseñanza tan poderosa sobre lo que es los pastores y las ovejas, y compartir ese rol que cada uno desempeñamos, ya sea como oveja, como pastor, cómo podemos unirnos y ser uno solo en el Señor, trabajar en equipo, poder comprender el rol de cada uno, vivir en ese amor, en esa unidad, porque el Señor Jesucristo dijo que en esto conocerían que somos sus discípulos, en que nos amemos los unos a los otros y tengamos este compañerismo. Vamos a ir al libro del profeta Samuel, vamos a ir a varios capítulos que queremos compartir contigo. Nos vamos a sentar en la base del capítulo 7, ¿no? 7, pero vamos a ir compartiendo varios versos, así que ten tu Biblia abierta para que puedas acompañarnos a nosotros. Y quiero empezar con el verso guía de hoy, que dice, el verso 14, dice... El verso 13, así fueron sometidos los filisteos y no volvieron más a entrar en el territorio de Israel, y la mano de Jehová estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel.
y fueron restituidas a los hijos de Israel las ciudades que los filisteos habían tomado a los israelitas desde Ecrón hasta Gad, e Israel libró su territorio de mano de los filisteos, y hubo paz entre Israel y el amorreo, y juzgó Samuel a Israel todo el tiempo que vivió. Hermoso, dice, y todos los años iba y daba vuelta a Betel, a Gilgal, a Mizpa, y juzgaba a todo Israel en estos lugares. Precioso la vida de podríamos decir, un ejemplo de pastor, pero que no solamente fue pastor, pero también fue un juez, un profeta, y desarrolló un ministerio maravilloso, mi amor. Así es, está la transición. Recordemos bien, si usted estudia las escrituras, sería bueno que lo recordaran. El último juez que aparece finalizando el periodo de los jueces es Elí. Uh-huh. Elí fue un sacerdote que Dios le entregó cómo dirigir al pueblo, cómo llevarlo, cómo mantenerlo en la conectarlo siempre con el Señor. Pero Elí no fue ese sacerdote que necesitaba al pueblo, porque estaba representando al Señor. Todos los líderes, los siervos, los líderes espirituales, los siervos, deben representar a Dios en todo su ámbito, en todo su entorno. Elí no lo fue. Ya la historia nos dice que había envejecido. Durante todo el tiempo de Elí, el pueblo pasó momentos duros, difíciles. Sus dos hijos, él los puso en el sacerdocio, fueron malos, no les enseñó las escrituras, y así empieza la transición. Luego aparece Samuel. Durante ese tiempo aparece el niño Samuel, va creciendo, y la escritura nos dice que en cierta ocasión, ya prácticamente sobre los últimos años de Elí estuvo por 98 años, tuvo 98 años de vida, fracasó bastante en todas las áreas. Sí. Y ya Samuel está, Samuel en el capítulo 3 de verso 20 dice, y todo Israel desde Dan hasta Beerseba supo que había profeta fiel de Jehová en Israel. Pero pasaron 20 años sin que Israel lo supiera. Israel seguía batallando solo. Elí estaba en su templo, allá en el lugar donde estaba el templo. Elí no manifestaba mucho lo que era la figura del Señor, estar con su pueblo, dirigiéndolo, amonestándolo. Elí no aparece de esa manera. A un lado, ¿no? Aparte en el templo. Y algo muy característico, y vamos a hablar de las características de un verdadero pastor, de un guía espiritual, de esa persona que Dios ha elegido, y Samuel las contiene todas. Samuel contiene tanto, y la verdad que nunca había escuchado una enseñanza sobre Samuel en cuanto al pastoreo, pero es un pastor impresionante, un impresionante pastor, mi amor. Y empezamos con lo que tú dices y lo mencionaste en los primeros capítulos, características de Samuel como pastor del pueblo de Israel. Número 1, consagrado al Señor para servirle. Lo consagró su mamá. Ella se lo prometió a Dios, dijo, yo lo dedicaré. Sí, cuando ella fue a orar en el templo, no precisamente en el templo, pero en las afueras del templo, donde las mujeres podían llegar y derramar su corazón, y ella derramó su corazón y le dice a Dios, si tú me dieras un hijo varón, yo te lo dedicaré todos los días de su vida. Es algo muy importante. No importa a qué edad hayas llegado a ser pastor, pero tu vida tiene que haber sido dedicada para Dios, así como dedicó Ana a su hijo. Si a ti no te dedicaron tus padres como siervo de Dios, tú mismo debiste haberte dedicado, consagrado para el Señor. Otra cosa impresionante que me llama la atención de Samuel fue el llamado de Dios. En segundo lugar, el llamado de Dios para servirle. Un pastor necesita ser llamado, no puesto. Por ejemplo, en algunos lugares, hay necesidades y te vamos a mandar a ti para que seas el pastor de esa área, pero no te imaginas todo lo que vas a enfrentar, las luchas, las guerras, lo espiritual, porque lo espiritual se combate con lo espiritual, no con algo aparentemente puesto por los hombres, que es lo que luego vamos a estar compartiendo en este mes. Pero cuando Dios te llama, como ocurrió con Samuel, Samuel estaba durmiendo, atendiendo al sacerdote Elí, y Dios empieza a llamarlo. Dios le llama desde que era un niño, Samuel, Samuel, y él creía que era Elí, y va corriendo donde el sacerdote, Elí, aquí estoy, mi Señor, ¿en qué puedo servirte? Pero Elí le decía, yo no te he llamado. Elí no estaba muy espiritual en ese tiempo, pero era un buen hombre, ¿no? Y de repente Samuel volvía y se acostaba, y otra vez regresó, 3 veces, y a la última vez le dice, sabes que yo creo que es que Dios te está llamando, Dios te está hablando. Y así es que podemos llegar al pastorado con una confianza y no desmayar,
porque el pastorado no es cualquier jardín de rosas, es un lugar de guerra, es un lugar, un campo donde vas a guerrear contra el mismo enemigo, vas a batallar, vas a liberar a mucha gente, no tú, sino el Señor Jesucristo a través de tu vida. Y por eso se necesita saber el llamado. Si Dios nos llamó, entonces cada vez que hay una prueba tan grande, regresamos allá. Señor, tú me llamaste. Tú me escogiste para esta labor tan hermosa, y felicitaciones a todos los pastores hermosos que no sé si están aquí porque apenas hoy empezamos aquí en el canal, pero si llegas a estar en esta enseñanza, por favor, sé bendecido, sé homenajeado, porque la labor que tú haces es muy hermosa, muy valiosa. Que el Señor te recompense y te bendiga en sobreabundancia por tantas horas de esfuerzo, de oración, que de poco lágrimas. le dicen, ¿no? Poco le manifiestan, ¿no? Sí, muy poquito, pero bueno. Pero me gusta los puntos que estás trabajando, hermoso, se están trabajando. Gracias, mamá. Es para poder comprender, para que las ovejas entiendan mucho o acerca de lo que es el llamado de alguien que va a estar al frente liderando espiritualmente. Una congregación, un grupo, o tiene la gracia de Dios para ser llamado. Samuel fue llamado. O sea, y lamentablemente hoy en día, como tú lo acabas de decir, gran parte de las personas que están frente a un grupo, ellos mismos se han llamado. O alguno lo llamó. Sí, le dijo, ve para allá, yo veo que tú tienes este llamado, pero nunca lo recibió en su corazón y has tenido que luchar duro por eso, porque se necesita. Bastante. Se necesita. Y es el momento que uno puede recurrir al Señor y decirle, Señor, háblame por tu palabra, que tú me llamaste y que tú me pusiste aquí, que tú estás conmigo, que tú me vas a ayudar, me vas a respaldar, aunque hay llamados de llamados. Sí, así es, porque debemos comprender por las Escrituras que, por ejemplo, en el caso de Noé, duró 120 años y ninguna persona quiso aceptar el llamado de Dios, pero Noé. Y Jeremías. Y Jeremías también. Ahora bien, vamos a lo que está sucediendo en este momento, que es lo que sucede en el Antiguo Testamento es lo que espiritualmente se debe usar en estos días. Israel no está siendo liderado espiritualmente por Elí, porque Elí no aparece, la Biblia escena. no lo enseña. En 1 Samuel no se muestra al sacerdote Elí intercediendo como lo vamos a ver con Samuel. Ahora Samuel entra en escena, como tú dices, entonces el niño va creciendo, ha sido llamado por el Señor, ha sido consagrado, se consagró su vida. Sí. Algo que me impacta muchísimo de la vida de Samuel como pastor de Israel, Samuel, acuérdate que estamos hablando de las facetas de Samuel como profeta, fue juez, fue líder, consejero. Samuel cumplía las figuras de estas, atención, Samuel cumplía la figura número 1 de sacerdote. Él ofrecía los sacrificios. Los sacrificios. Quien ofrecía los sacrificios en el Antiguo Testamento, eso era una labor reservada para el sacerdote, en este caso Samuel. 2, Samuel era un profeta también, fungía como profeta, declarándole al pueblo lo que son las verdades de Dios. 3, era un juez, él juzgaba la nación de Israel. Wow, qué capacidad, qué unción, qué completo, the whole package, de verdad. Ok, vamos para la tercera característica de Samuel como pastor del pueblo de Israel. Era, el número 3, un hombre de integridad y temor a Dios, a pesar de las circunstancias. O sea, él se levanta en medio de una conjugación entre un buen hombre que era Elí. Elí era un hombre de Dios, el hombre era un sacerdote escogido por Dios. Lamentablemente nunca corrigió a sus hijos, era muy débil de carácter. Era bastante débil. Ahí hay un paralelo para todos, hay un paralelo. Estamos enseñando acerca del paralelo entre los líderes espirituales que también son pastores hoy en la actualidad. Elí, la escritura lo muestra, dice la Biblia en el capítulo 2 que él no enseñó a sus hijos el temor a Jehová. Una de las labores, una de las responsabilidades de un líder espiritual, de un pastor, es enseñarle las escrituras al pueblo o al rebaño que tiene a cargo. Es verdad, mi amor, así es. Y lamentablemente Samuel tuvo que levantarse en medio de esa atmósfera espiritual. Un hombre
bueno, Elí, que lo instruyó, le enseñó y le enseñó muy bien. A Lo escuchar la entrenó voz de bastante. Dios, Ese sí. es otro punto que tenemos acá. Lo enseñó a escuchar la voz de Dios. Pero al tiempo ver dos personajes que estaban en el ministerio, que eran una piedra grandísima de tropiezo, que eran los hijos del sacerdote Elí, que eran, yo no sé por qué razón los tenía ahí como sacerdotes, aunque por sangre y por tribu pertenecían, pero realmente es el antipastor. Esos dos muchachos de mal carácter, mal testimonio. Bueno, después hablamos de ellos porque estamos hablando de un buen pastor como Samuel, pero Samuel se tiene que levantar así y algunas personas colocan de excusa, es que yo caí por el mal testimonio, pero Samuel era un niño y estaba en la adolescencia y su mamá venía cada año, cada 2 años, cada año le traía su túnica y ahí fue creciendo en cada túnica que mamá traía, mamá Ana, y ahí estaba Samuel creciendo con el abuelito Elí, pero qué terrible vivir ese Bastante. mal ejemplo. Me gusta lo que estás compartiendo y para todos ustedes. Sí. Samuel estaba dentro de un ambiente nada agradable, nada ejemplar hacia las cosas de Dios. Ese es el punto fundamental. Esto tampoco no hace que otros no sean buen testimonio, no. Pero Samuel se mantuvo, el niño, era un niño, un jovencito, y estuvo en un ambiente lleno de engaño, de mentira, de desorden. Eso está en el capítulo de Samuel. Sí. Todo lo que hacían los hijos de Elí. Pero él fue consagrado. Toda su vida, desde el punto cero hasta el día que partió con Dios, fue un hombre consagrado, con luchas, no perfecto, pero consagrado. Y la diferencia entre ser consagrado, ser un hombre de integridad, es poder reconocer tus faltas, es poder decir, me equivoqué, pequé, lo hice mal, y Samuel era así, una sensibilidad a la voz de Dios, un respeto por lo sagrado, un respeto por el pueblo de Israel, cómo amaba al pueblo, cómo invirtió su vida. Otra característica que tenemos para Samuel es que fue entrenado para su misión pastoral. Él fue entrenado por el sacerdote Elí, un excelente entrenamiento. Él aprendió la ley del Señor, estuvo en la casa de Dios, y es importante que nosotros los pastores estemos preparados en la parte teológica. Tenemos que conocer la Biblia. Por no conocer la Biblia, muchas personas enseñan muchísimos errores. Completamente se vuelven como en falsos maestros sin quererlo aún, porque empiezan con sentires y Dios me mostró y toman de un sueño que tuvieron toda una teología y empiezan a enseñar sobre eso cuando no se basan en las Sagradas Escrituras. Nosotros no podemos añadirle ni una tilde ni quitarle nada a la palabra de Dios. Hay algo bien importante para todos, me llama la atención, es cierto. Elí, para todos, vivió 98 años. Bastantes años. Sí. Lo que, de acuerdo a las escrituras, lo que se puede ver acá es que en algún momento, o sea, Elí no es que inició mal, Elí inició bien, como muchos. En algún momento de su vida se empezó a desviar, empezó a bajar, como decimos, la guardia, empezó a ser como más permisivo, más tolerante, especialmente con sus hijos. Y entonces eso se fue manifestando, y creo que así pudo haber sido, porque para estar 98 años en el sacerdocio, no era nada tampoco que no hizo nada. Sí. Pero bien, entonces, pero en algún momento es lo que sucede hoy en día también. Hay quienes inician bien, líderes que están al frente de un grupo, de una congregación, líderes espirituales, pero pastores también. Pero cuando empiezan a pasar los años y tal vez bastante gente viene, entonces se empiezan a desviar poco a poco y las personas no se dan cuenta, porque las personas están allá de tiempo, están recibiendo. De eso estamos trabajando aquí, lo que sucedió, pero Dios empieza a levantar a un joven llamado Samuel. Así es, mi amor. Empieza a levantar un joven llamado Samuel. Vamos a seguir con las características de Samuel hasta que lleguemos al capítulo 7. Tú vas entrando con todas las partes ahí para todos los que nos están acompañando. A propósito, gracias por todos los que nos acompañaban en Facebook y ahora están aquí. Los amamos mucho. Gracias a Aníbal, toda tu preciosa familia, a Martica desde Italia, también a Sonia María, a Jaimito y Daisy, a Jenny Morgan y Sabi, todos los que nos acompañan hoy. Qué alegría estar con ustedes acá. Seguimos, vamos a hablar de la característica número 6. Samuel hablaba
con autoridad y celo por Dios. Y ahí entramos un poquito y salimos del capítulo 7 y cuando el pueblo llega, porque ahí podemos descubrir que el pueblo de Israel todavía adoraba imágenes. Todavía decían Dios es el Dios vivo, pero ellos seguían con sus ídolos. O sea, se contaminaron tremendamente y de los filisteos, de todas las naciones por las que fueron ellos conquistando. O sea, como que en vano Dios les entrega la tierra para que vayan y contaminen sus corazones con la idolatría. Y en el verso 3, si tú lo tienes ahí, mi amor, del capítulo 7, capítulo ¿no? 7, 3. Sí, me gusta, me agrada Que mucho. es hermoso cómo les habla con autoridad y con celo de Dios. Así tiene que hablar un pastor. No estamos hablando de regaños, gritos, eso es mala educación. Estamos hablando desde de la autoridad con que se habla la palabra y se expresa. Y Samuel no se fue como hablaba Elí. Bueno, quizá mis hijos, de pronto, mis muchachos. Hoy está en la expectativa de un pastor que sea como muy jovial y muy... Bueno, sí, entre más tatuajes y aretes y cosas extrañas tenga, very cool. Es un pastor súper, me cae súper bien. No te guíes por lo físico, fíjate en el corazón. Y nosotros los Mientras pastores... más se exprese como sí, chistes o formas para hacer reír la gente, como que es más cool. Sí, Eso podemos suele ser ver. agradables, pero no payasos. Podemos ser agradables como pastores, pero no payasos, porque nuestra misión es predicar y a veces, o la mayoría de las veces nos vamos a encontrar diciendo, no pequéis, no hagáis esto, arrepentámonos. Entonces, aquí está hablando Samuel y lo habla con un celo de Dios, dice el verso 3, vuélvanse a Dios y dejen los ídolos. Hermoso, me gusta. ¿Sí? Antes de todo esto, mi amor, porque hay una transición, Sí. a Samuel ya les había hablado en el capítulo 4, pero ellos no le ponían atención. En el capítulo 4, que es una continuación del capítulo 3, en el capítulo 3, verso 21, dice que Jehová volvió a aparecer en Silo porque Sí. Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. Y luego viene el capítulo 4, que está conectado. Los capítulos se hicieron para poder encontrar mejor los textos de la palabra, pero la Biblia viene unida. Dice, y Samuel habló a todo Israel. O sea, ya les había hablado. Ahora vamos al capítulo 7, que es el que tú estás trayendo. Dice la escritura, verso 3. Verso 3. Primera de Samuel, capítulo 7. Dice, y habló Samuel. No es la primera vez, ya ha hablado. A toda la casa de Israel, diciendo, si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros, preparad vuestro corazón a Jehová y solo a él servid, y os librará Jehová de la mano de los filisteos. Wow. Es interesante. Para esa época, en el capítulo 6 hay un capítulo, una historia hermosa, después compartiremos de ella, es la captura del arca de Jehová. Sí. Entonces ellos se están lamentando porque el arca del Señor está en tierra de los filisteos por 7 meses, y ahora entonces Samuel tiene que emerger, aparecer, y es donde les dice, si ustedes se vuelven al Señor de todo corazón, atención, han pasado ya tiempo, años, y el pueblo de Israel adoraba a a Baal y a Astarot, sí. Dos dioses fuertes. Baal, terrible, sí. Eran dos dioses malos y perversos, Baal y Astarot. Cada uno de ellos tiene su significado. Y tenían además otros dioses. Y querían seguir creyendo y pensando que Dios los iba a bendecir de esa manera. Entonces aparece Samuel. Elí no les había dicho, no hay ninguna referencia del líder espiritual diciendo... De corrección. Correcto. Como hoy en día, las personas necesitan ser corregidas, instruidas por la palabra de Dios, señalar lo que está mal, el pecado que hay. Había pecado en Israel y entonces entra Samuel con la palabra de Dios directa. Es un con profeta. Autoridad. El profeta es aquel que trae el mensaje directo de Dios, o sea, al corazón del hombre, y trae contrición, trae arrepentimiento, que eso es lo que sigue acá. Entonces, esa es la labor. Pienso como líderes, que hoy en día mucho se ha perdido eso porque las ovejas a veces se molestan, se airan contra un pastor o un siervo de Dios que les está hablando de arrepentimiento, de volvernos a Dios. Pero Samuel, él no se cohibió, él sabía que tenía que darle cuentas a Dios, y hay como una cierta competencia entre qué pastor es el más cool, el más very nice, el chévere, como diríamos en Colombia. Ese sí es chévere, ese sí me gusta porque, como dice esas palabras bien escuetas y bien muy inapropiadas. Tenemos que mirar que la palabra de Dios lo dice en 2 de Timoteo 3, 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar,
para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea santo, perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ahí está la gran responsabilidad que nosotros tenemos como mensajeros de la palabra de Dios. Así es, así es. Samuel es el líder que Dios ahora ha sacado, porque el Señor es así. Siempre tiene lo mejor hacia adelante. Elí ya está en un descenso a partido, para este capítulo ya no está, y lleva al pueblo a reconocer la maldad que ellos estaban haciendo. Si queremos ver el favor de Dios, porque la mayoría de las personas dicen que Dios lo ha bendecido, pero su vida no es de acuerdo a las Escrituras. Eso no es así. La bendición del Señor es tener paz en su corazón, tener la salvación eterna, estar con el Señor delante de él bien, su conciencia tranquila, transparente. Muy bien. Dice la Escritura entonces, Samuel, en el verso, estamos en el capítulo 7, ¿no? Dice la Escritura, el verso 4, entonces los hijos de Israel quitaron los Baales y a Astarot, sirvieron solo a Jehová. Qué tremendo. Baal y Astarot eran dos dioses. Baal es lo que hoy en día se conoce como la de mitad hombre, mitad pescado. Era Baal. Dagón. Y Baal era el dios también que ellos habían confiado y creído que era el que les enviaba la lluvia. Astarot era la diosa de la inmoralidad. La diosa era una mujer, una diosa que ellos adoraban de esa manera y hacían una tremenda combinación de completamente. maldad. Además dice de los dioses de los cananeos, también eso es lo que quiere decir. Samuel entonces los reunió, verso 5, dice, y yo oraré por vosotros a Jehová. Atención a esto. Es interesante, ahí donde está, no sé si está dentro de los apuntes que tienes, dice Samuel, era un hombre de oración. Aquí está. Dice, yo oraré por vosotros. La labor de un líder espiritual, de un pastor, de alguien que está al frente de un rebaño, es orar constantemente por ese rebaño. Hermoso, mi amor, así es, aquí está. Dice, él cumplía su misión de sacerdote orando y clamando por el pueblo y Dios lo escuchaba. O sea, él estaba clamando. Un buen pastor lleva a su pueblo en las rodillas. Es un hombre, una mujer de Dios que entra en el lugar secreto a diario, continuo. No es toda la acción afuera, la acción que nosotros como pastores realizamos frente al público, sea una oveja, dos o miles. Cada persona es importante, no solamente los miles son importantes, la individualidad de cada uno es muy importante ante los ojos de Dios. Él dice, todas las almas son mías. Entonces, la responsabilidad que nosotros tenemos como pastores es orar, orar y orar. El pastor tiene que ser un hombre de oración. A veces las responsabilidades que tenemos, el atender a la iglesia, nos resta esa fuerza que nosotros pudiéramos ganar más bien en el lugar secreto. En ese lugar secreto donde solamente cabe Dios y tú como siervo de Dios, como pastor. Y eso es lo que hacía Samuel. Él clamaba por el pueblo y el pueblo confiaba, porque el pueblo le dice, por favor no nos sueltes en la oración, por favor ora. Y cuando el pueblo te dice ora, es porque tiene confianza de que tú lo vas a hacer, de que tú eres una persona de oración. Y en la presencia de Dios, si como iglesia estamos llamados a orar, ¿cuánto más un siervo de Dios no está llamado a la oración? Y yo quiero decirle a todos los pastores que van a tener la oportunidad de ver este tiempo hermoso que estamos compartiendo acá de nuevos comienzos, gracias por tu dedicación. Gracias por tus oraciones, gracias por derramar tu alma en la presencia de Dios, gracias por tus lágrimas que estás allí de continuo llorando en la presencia de Dios por cada ovejita, por cada alma, por cada persona, por tu ciudad, por donde tú vives. Pero no te olvides también de orar por tu familia, por los tuyos, que el Señor te dio unas ovejas hermosas que están en la casa. Que muy probablemente eso fue lo que le sucedió a Elí, descuidó a sus hijos en la oración. Sí. A veces los pastores
tenemos, y es normal, yo lo digo, somos pastores, Claro. tenemos la tendencia a enamorarnos más de la viña del Señor Sí, que del Señor de la viña. así es. Es interesante. Samuel era un hombre de oración. En el capítulo 7 está, en el verso 8 también está, en el capítulo 8, verso 6 también hay otra oración de Samuel. En el capítulo 12, versos 19 y 23, y en el capítulo 13, verso 11 están las oraciones de Samuel. Era un hombre entregado Muy a la poderoso. oración. Hoy en día necesitamos, por eso estamos hoy compartiendo acerca de lo que las ovejas necesitan saber, que sus pastores, aquellos pastores están en oración, doblando sus rayos para ellos. Sí. Pero Es ese el tiempo que la oveja no ve, Ujú. pero es el tiempo que el pastor dedica a diario a postrarse, a entregarse. Ahí es donde derrama su corazón. Ese es el mejor pastor. El pastor que ora, el pastor que predica con celo, con autoridad, ese pastor que con pasión está entregado al Señor primeramente y luego también a la congregación. Muy hermoso. Dice la escritura, estamos en el capítulo 7 de Primera de Samuel. Sí. Y yo oraré por vosotros, verso 5. Se reunieron en Mizpa, sacaron agua, la derramaron delante de Jehová y ayunaron aquel día y dijeron: contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel. Qué interesante. El agua representa, escúcheme, el agua representa también una figura espiritual. Es la palabra que Samuel está dando, pero también es el lloro, el quebrantamiento de ellos. Y dice la escritura también que ayunaron. Una figura muy olvidada Hermoso. hoy. Una herramienta muy olvidada hoy en las iglesias, que no podemos dejar de un lado: el ayuno, el Sí. quebrantamiento, el arrepentimiento. Son las básicas. En una ocasión conversaba con un músico muy especial y una persona que toca varios instrumentos de cuerda, y le decía, ¿cuál es la clave para tocar así como tocas? Y me dice, las básicas. Las básicas, siempre estoy en mis básicas, estoy tocando los acordes, estoy tocando melodías, las notaciones, los acordes mayores, menores, leyendo todo lo que es notación básica. Y es en la vida cristiana también lo básico no se nos puede olvidar, es lo que nos mantiene vivos. Ujú. La Biblia, el estudio de la palabra de Dios, la oración, el ayuno, esa búsqueda continua de la presencia de Dios, el también arrepentimiento. Son básicos y son tan indispensables, tan valiosos para nosotros, no los podemos quitar. Algunas personas dicen, eso ya lo escuché, eso ya me lo sé, pero la pregunta es, ¿lo practicas? Hermoso. Note lo que dice el verso 6, mi amor, y para todos. El verso 6 dice, 1 Samuel 7:6, dice, y ellos reconocen, dice, contra Jehová hemos pecado. Contra Jehová. Sí. Todo pecado que se hace, se comete, es contra Dios, no es contra la persona. Ese es el punto fundamental. Ahora seguimos en el verso 7. Cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, subieron los príncipes de los filisteos contra Israel. Y al oír esto, los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. Note eso. Es interesante, ¿no? Está sucediendo un evento espiritual, un evento hermoso. Los filisteos son una figura del enemigo, son los eternos rivales del pueblo de Israel hasta el día de hoy. Sí. Entonces están ahí. Tenemos un rival constantemente, es el maligno, es el diablo, es Satanás, que cuando ve que la persona se está entregando al Señor, él dice, hay que hacer algo, hay que hacer algo. Y entonces la persona teme porque escucha que lo van a rechazar, que no le van a hablar, que van a perder una amistad. Y entonces ellos hicieron algo interesante, dice la escritura, tuvieron temor y se fueron de los filisteos. Entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel, no ceses de clamar por nosotros. Ahí está otro verso Otra más. petición. No ceses, Sí, por favor, qué lindo. Samuel, de orar por nosotros, para que Jehová nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. Note la labor tan hermosa que un siervo de Dios, un pastor, se le ha entregado. Es algo maravilloso. Vamos a terminar ya para orar por todos los que hoy nos acompañan y vamos a dar las dos últimas, número 8, como respuesta a la oración de Samuel, Dios defendió a su pueblo de los filisteos. Hermoso. O sea, nunca más, dice, y es lo que se sabe de un siervo de Dios. O sea, ¿cuál es nuestro objetivo como pastores? Que esa persona sea libre. Que nunca más los filisteos lo atormenten, que si estaba en la droga,
sea libre de la droga, que si estaba en alcoholismo, sea libre del alcohol. O sea, esos filisteos venían y se iban, parecía que estuvieran jugando a las escondidas cuando aparecían, y eso que el Señor les dio su tremenda lección con el arca. Me gusta eso. Sí, ese está tremendo, ese capítulo lo tenemos que compartir, está bellísimo, el 6 y 5, 6, y cómo el Señor les da la lección, pero ahí seguían y seguían y seguían, enviados por el enemigo. Así es, el enemigo viene a atacar cuando más tú te quieres consagrar, cuando más quieres ayunar, cuando más te quieres entregar, entonces viene a veces a atacar con desánimo, pero algo hermoso de Samuel, nunca paró de orar. Nunca paró de orar hasta que Dios se manifestó y él mismo exterminó a los filisteos. Me gusta, eso es hermoso, porque eso, hay una transición acá en eso que estamos acá. Ellos están pidiendo a Samuel que ore, que clame, porque están en una dificultad, están pasando por una situación fuerte, apremiante, como hoy en día las personas cuando pasan por situaciones piden una oración a sus líderes espirituales, es bueno que lo hagan. Entonces, el líder espiritual, el pastor lo hace, empieza a clamar, Dios se glorifica, se manifiesta, pero después que pasa esa situación, el pueblo o la persona olvida, que es lo que le sucedió al pueblo de Israel. O sea, olvidaron quién fue el que estuvo ahí orando por ellos. Samuel está clamando, dice la escritura, por favor Samuel, no ceses de orar por nosotros. Samuel está orando, los enemigos son derrotados porque Dios escucha a Samuel. Esa es una de las verdades fundamentales de un hombre que ha sido llamado al ministerio, al liderazgo, estar orando por su pueblo, intercediendo a Dios por su pueblo, dice la escritura, y Dios estará respondiendo, porque esa es la labor de un pastor, cuidar sus ovejas. Me gusta eso. Hermoso, sí. Y la última, durante su pastoreo, es algo hermoso, como un guerrero espiritual. El verso 13 lo tiene, dice, los filisteos nunca más volvieron, los enemigos fueron destruidos y hubo paz. Hubo paz. Entonces, la evidencia de un pastoreo la hemos compartido hoy en la vida de Samuel. Samuel, un hombre de Dios, impresionantemente talentoso, lleno del poder de Dios. Hay una palabra ahí hermosa que me gusta para todos, para todos. Sí. Pablo dice, mire que el que esté firme no caiga. Pero aquí hay algo importante, dice, asimismo fueron sometidos los filisteos. Atención, sometidos. Esa palabra quiere decir, ahí los tengo. Ahí están. O sea que no me puedo confiar. Tengo que seguir. O sea, en el tiempo en que estuvo Samuel, todos los filisteos fueron sometidos porque estaba Samuel, estaba la presencia de Dios ahí. Entonces no podemos confiarnos. Sabemos que hay un enemigo que está sometido y dice la escritura que está bajo nuestros pies, a la iglesia. Pero tenemos que seguir caminando conforme a la palabra de Dios. Hermoso. Vamos a hacer un pequeño resumen de las virtudes y las características de un pastor. Estuvimos estudiando al profeta Samuel, que era... Me gusta lo último, mi amor, no sé si lo tienes ahí. ¿Qué? Los últimos versículos, dice, dilo. Verso 15, juzgó Samuel a todo Israel en el tiempo que vivió. O sea, los mantuvo conforme a la palabra de Dios. Eso es lo que tiene que hacer un líder espiritual. Una misión muy poderosa. Y luego dice, y todos los años iba y daba vuelta a Betel, Gilgal, a Mizpa, y juzgaba en Israel todos esos lugares. Hacía un circuito. Iba todos los días, o sea, visitaba correcto, pero me gusta esto, dice. Después volvió Samuel a Ramá, porque allí estaba su casa, y allí juzgaba a Israel y edificó un altar a Jehová. Un hombre espiritual. Muy bello, muy bello. Entonces recuerdan las virtudes de este precioso pastor, sacerdote, profeta, juez, maestro, consejero, wow. Todas las facetas de un pastor. Hermoso. Sí, consagrado al Señor, número 1, para servirle. Número 2, llamado por Dios al ministerio. Número 3, era un fiel profeta de Dios que consultaba a Dios. Número 4, un hombre de integridad y temor a Dios. Número 5, preparado, entrenado para los años de su misión pastoral. Aprendió del sacerdote Elí, pero nunca se dejó mover por los malos ejemplos de sus hijos. Número 6, hablaba con autoridad y celo por Dios. Número 7, era un sacerdote orando intensamente por su pueblo. Número 8, Dios reinó sobre Israel y defendió a su pueblo por causa de la oración, en respuesta a la oración de Samuel. Número 9, durante su pastoreo, los filisteos no volvieron más a atacar al pueblo de Israel. O sea que fueron destruidos los enemigos de su pueblo. Qué hermoso, mi amor. Hay unos comentarios hermosos que están ahí al finalizar. Quiero que los leas. Vamos a compartir en esta nueva gracias plataforma. Gracias a ustedes, sí. Abajo están ya de los últimos, creo que están ya. Sí, vamos a saludarlos y desearles todo el
el cariño y el amor del Señor. Aquí está Isabel Sarmiento, está Ronald, también Esperancita. Un abrazo para ustedes, Martica. Jaimito dice, buenos días mis pastores Diego y Claudia, Dios los bendiga en este hermoso día, gracias por acompañarnos. A Jenny Morgan dice, buenos días mi amada pastora Claudia y pastor Diego, bendiciones. Sabi, Jenny, Jackie, gracias. Dice Ronald que este canal sea de mucha bendición en el nombre de Jesús. Elizabeth García nos acompaña, qué alegría. Elizabeth, Dios te bendiga, buenos días mis amados pastores. Saludos también a Daniel. Marta Cecilia está desde Italia, buenos días desde Italia, un saludo muy grande. Aquí también dice Aníbal Guerra, buenos días, pastores y amigos, qué alegría verlos. Grecia Soler dice, buenos días, pastores. Y, ay, Grecia, tan linda, que nos acompaña Grecia, tiene su canal, qué hermosa. Un abrazo para ella. Para Esperancita Montilla, también nuestra preciosa hermana que amamos tanto. Martica dice, Sonia María también nos saluda, hermoso, le amamos tanto a Sonia María. Marta Cecilia dice, qué preciosos pastores por todas las oraciones, gracias que hacen por mi familia, que el Señor los siga bendiciendo y dándoles ese hermoso regalo en nuestro corazón, nuestras oraciones, gracias. Que nos sostenga el Señor, muchas gracias. Y aquí pide oración Ronald por los cristianos que sufren persecución en Pakistán, Afganistán, Corea, Irán, Siria, África. Vamos a orar por ellos. Y aquí pide oración Martica, dice que me guíe con su Santo Espíritu en el propósito que tiene para mí. Gracias pastores, les amamos. También Aníbal dice, grandioso ejemplo que vemos en el profeta Samuel y ese corazón de pastor y padre espiritual, así es. Dice que sí se conecta desde su propio perfil, Grecia. Tan hermosa, qué linda. Muy bien, Grecia, un abrazo. Bueno, todos, está la familia de Nuevos Comienzos acá, que súper, que súper. Y todos los que vayan a llegar, ¿no? Sí, gracias por estar aquí con nosotros. Recuerden compartir esa enseñanza, nos van a encontrar siempre aquí en este canal. Y agradecemos al Señor que nos da también ese privilegio de poder servir al Señor a través de las Escrituras, pero también siendo ese ejemplo, como dice la Escritura. Hoy es un día bien especial, primer día de la semana. Vamos a orar por ustedes también en este momento, a desearles siempre que Dios tiene abiertos los cielos sobre sus siervos, de la manera como Samuel clamaba por su pueblo. Así es labor nuestra como pastores y de todos los pastores, clamar por su pueblo en todo momento, porque dice la Escritura en 1 de Pedro que un día el Señor aparecerá, dará la recompensa y traerá consigo el rebaño, pedirá el rebaño el cual se le entregó a él. Así es, vamos a orar. Padre Celestial, te agradecemos en este momento por tu infinita gracia y misericordia. Hoy estamos delante de ti, Señor, como siempre, todos los días. Y aquí está tu pueblo, tu rebaño, tus escogidos, familias, Señor, también que se congregan a través de este canal, la iglesia en casa, Señor, para recibir tu consejo. Señor, gracias por transmitir tu palabra con tu Espíritu Santo, abrir el entendimiento, guardar a cada una de estas ovejas, Señor, estas bellas familias que domingo a domingo han estado con nosotros ya por largo tiempo, Señor. Te las encomendamos siempre, tú sabes que pedimos por ellas y en cada necesidad que ellos tienen ahora particularmente, Señor, sea financiera, sea de sanidad, Señor, sea en el caso de dirección hacia dónde, lo que debe hacer. Tu palabra, Señor, nos dice que ella es nuestro alimento, que es lámpara a nuestros pies. Tu palabra nos dice que tú eres quien envías la palabra directa de los cielos para enviar sanidad y medicina, Señor, lo creemos. Tu palabra nos dice que tú eres el que hace que la familia viva en armonía, Señor, y creemos que hay armonía entre las familias. Y te ruego, mi Señor, por cada uno de los que has escogido, elegido, que les sigas guardando, protegiendo, Señor, y que les abras día a día el entendimiento por medio de las Escrituras para que puedan seguir cada día practicando las disciplinas espirituales, Señor, la oración, la lectura de las Escrituras, el ayuno, Señor, el ser testimonio para otros. Bendecimos cada familia que hoy está con nosotros, Señor, aquellos que piden oración especial por su familia, por cada uno de los que están a su alrededor, por trabajo, Señor. Tu palabra nos dice que tú no dejarás a tus hijos pasando hambre, sino que les harás, Señor, le enviarás la bendición y la provisión. Gracias, Señor, por nuestra familia, por nuestros hermanos, por
nuestros hijos, por la hermosa iglesia que nos has dado aquí en Carolina del Sur para pastorear. Gracias, también a través de ese medio podemos llegar a cientos y otros más, Señor, que necesitan una palabra de dirección conforme tú lo sabes, en Cristo Jesús. Amén. Gracias, Señor, también por cada pastor y por cada oveja. Hoy en especial oramos y bendecimos a los pastores, a los siervos tuyos, Señor, que se han entregado para dar lo mejor de ellos, predicando tu palabra, alcanzando el rebaño, alcanzando la nueva persona, que derraman sus lágrimas en tu presencia, Señor, que invierten horas y horas de estudio de tu palabra y también ayudando a su comunidad, entregando, Señor, lo mejor de ellos mismos. Te pido, Señor, que vengan nuevas fuerzas, nuevo aliento, que la gracia y el favor tuyo sean sobre ellos, que tú sigas llenándonos con ese poder del Espíritu Santo para predicar tu palabra, para llegar a los corazones, para que esos corazones sean libres y que podamos, Señor, con tu autoridad seguir orando para que esos filisteos, esos espíritus que atan las personas sean quitados y removidos en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Señor, porque tú nunca fallas y eres bueno. Tú eres el príncipe de los pastores. Tú ayudas y sostienes a tus siervos y los bendices de una manera sobrenatural. Gracias por cada uno de los que llegará a escuchar este mensaje, que tú contestes esas peticiones que ellos tienen en su corazón y también las nuestras, Señor. Te servimos a ti con todo el corazón. Tú eres precioso, tú eres grande, tú eres digno de todo el honor y toda gloria. Bendícelos, Dios, protégelos, guárdalos, protege sus familias, sus hogares. Y gracias por la oportunidad que nos das hoy de adorarte en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Una vez más, agradecemos las palabras que ustedes colocan de bendición allí, agradeciendo, recibiendo el consejo de la palabra de Dios. El apóstol Pablo dice en Gálatas capítulo 6, dice: cuando usted es edificado en la palabra de Dios, haga partícipe a aquel que lo enseñó. Gracias por dejar esas palabras tan hermosas, esos comentarios que ayudan a otros también para recibir el consejo de Dios. Recuerden, la bendición del Padre, el amor del Señor Jesucristo, la gracia del Espíritu Santo sea con todos ustedes. Recuerden, la música de mi esposa es el ministerio que Dios le ha dado, que nos ha dado junto a través de la adoración, la música, para poder llevar el mensaje y a través de la palabra del Señor. Y qué mejor que estamos aquí en mi canal de YouTube. Aquí puedes encontrar toda la música, todas las canciones. Recientemente volvimos a lanzar el álbum A Tu Imagen y aquí lo pueden encontrar en donde dice release o la nueva música que se ha lanzado. Ahí puedes ir directamente a cada canción y deleitarte, adorar al Señor, escuchar su voz en medio de la adoración. Les amamos muchísimo en Cristo Jesús y anhelamos que tengan una semana muy hermosa, que sea de gran victoria. Muchas gracias por acompañarnos.